Hola mi gente de CR Virtual, espero estén muy bien. Hoy un nuevo video más, una nueva experiencia más con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante para todos los aficionados del deporte, del alto rendimiento, de la readaptación de lesiones deportivas. Un tema que a todos nos trae, digamos que muchísimo interés, pero también nos da como susto, como un poco de miedo a adentrarnos a este proceso que he llamado biomecánica del movimiento. Vamos a hablar sobre una biomecánica básica del movimiento, no vamos a hablar sobre nada extenso o complejo, pero sí vamos a hablar sobre conocimientos básicos que para mí todo preparador físico, todo redactador de lesiones deportivas, todo fisioterapeuta o cualquier persona que esté interesada en el movimiento debe saber. Entonces, como les decía, cada vez que nosotros hablamos de biomecánica, pues es una, una incitación a decir, uy, qué bacano, pero también pasa el proceso bueno, no soy fuerte en este proceso, no soy fuerte en el proceso de números, no soy bueno analizando algunas cuestiones con respecto a ángulos y todo este proceso. Pero cuando nosotros hablamos específicamente de mejorar la biomecánica de la carrera, cuando hablamos de cómo influyen las palancas en un levantamiento o cómo influye el posicionamiento de la columna para disminuir la tensión o la presión del disco intervertebral, pues son temas que a nosotros, o bueno, que especialmente a mí me apasionan demasiado. Y esto no es nada más que la biomecánica, que en cierta forma es una ciencia que estudia las fuerzas y el movimiento del ser humano y que por tanto es de suma importancia conocer para ayudar a cualquier persona con su proceso de entrenamiento o readaptación de lesiones deportivas. Entonces, algo muy importante que debemos tener presente es que, como toda gran gama de la ciencia del cuerpo humano, como la fisiología o la anatomía, tiene que ser transversal durante todo el proceso de entrenamiento, es decir, desde que se inicia la valoración hasta que la persona está en contexto de entrenando. Pero entonces se tiene que tener presente o se tiene que tener en cuenta que la biomecánica nunca será capaz de explicar absolutamente todo lo que se necesita en el cuerpo humano, ¿cierto? O si no sería pues muy aburrido no estar sacando análisis y diferentes cuestiones, sino que el sistema es un todo que no se puede explicar solo a partir de una parte, por muy amplia que sea. Ya sabemos que la biomecánica es muy amplia, pero entonces tenemos que ampliar sobre ese proceso. Mirar aquí más cositas. Entonces, como ya les decía, vamos a hablar sobre la biomecánica básica, vamos a hablar sobre planos y ejes y vamos a hablar sobre palancas. ¿Por qué sobre eso? Porque me parece muy importante, que son conceptos básicos que para mí toda persona o todo redactador debe saber. Y vemos que para poder estudiar el cuerpo humano necesitamos en primera instancia tener presente que en la biomecánica se puede estudiar o se estudia en la mayoría de ocasiones de manera analítica para luego llevarlo a un proceso integral. Tenemos que tener presente que para poder analizar el movimiento tenemos que empezar desde la posición anatómica, que es los manitos hacia adelante, la mirada hacia el frente, y estamos divididos en tres planos. Es el plano transversal, que divide el cuerpo superior e inferior, el plano sagital, que divide el cuerpo derecha e izquierda, y el plano coronal o frontal, que divide el cuerpo de atrás a adelante. Eso lo vamos a ver con mucha más rigurosidad más adelante. Entonces vemos que nosotros tenemos diferentes movimientos, en este caso vamos a ver movimientos analíticos como lo que es la flexión de rodilla, como lo que es la rotación externa de rodilla, en este caso que solamente se da en el proceso de flexión, en el proceso de extensión no se da, y está también la abducción de hombro. Y esos tres movimientos pasan porque la contracción concéntrica de estos músculos permite que la articulación se pueda mover, y eso son una serie de palancas que intervienen en nuestro cuerpo humano y que es necesario entenderlas. Entonces, cuando esas palancas reaccionan de buena manera o se hacen de manera eficiente, vamos a tener lo que es un buen desempeño en el campo deportivo como en el fútbol, ya sea en un regate, ya sea también en un remate de voleibol o en un bloqueo del voleibol, ya sea en un lanzamiento o una carrera de fútbol americano, ya sea en el golf, que influye muchísimo en los procesos de palanca, ya sean las técnicas de carrera, o ya sea en lo que es muy conocido hoy como el levantamiento olímpico, el crossfit o el entrenamiento funcional, que es importante tener presente que una buena utilización de esas palancas va a hacer que disminuyamos el factor de lesión, que es muy predominante en muchas ocasiones. Y cuando hablamos de lesión y la biomecánica, podríamos traducir sencillamente que cuando hablamos de lesión, estamos refiriéndose a que se puede provocar porque la carga biomecánica es superior a la tolerancia del músculo. Es decir, que puede ser que estemos levantando mucho más a lo que el músculo tolera. O también puede ser que la carga biomecánica genere que haya una disminución o que haya una pérdida de la tolerancia de ese músculo.
es decir, que disminuya pues la tolerancia a ese proceso, entonces puede pregenerarse la lesión. Entonces acá vemos que hay diferentes planos, ¿sabes lo que es el plano sagital, el plano frontal y diferentes movimientos? Pero entonces vemos que la flexión y extensión produce en el plano sagital, vemos que la abducción y la aducción se producen en el plano frontal, la rotación externa y la rotación interna se producen en el plano transversal, pero no entendemos verdaderamente por qué, nos lo explican pero no entendemos por qué. Entonces vamos a ver que hay tres planos, como les decía, el plano sagital que divide el cuerpo de derecha a izquierda, el plano frontal que lo divide de atrás a adelante y el plano transversal que lo divide de anterior y posterior. Pero tenemos que tener en cuenta que hay tres ejes. Se pueden llamar como lo están acá, eje anteroposterior o sagital, eje transversal o eje axial o longitudinal. Sin embargo, prefiero llamarlos eje anterior, posterior, eje derecha izquierda o eje arriba abajo, para que no nos perdamos. Y lo vamos a tener de una forma muy sencilla, solamente montar un papelito y un lapicerito. Entonces, tenemos que tener presente que ya no vamos a mirar el plano sagital cortándonos en la mitad, sino que lo vamos a mirar, por ejemplo, en el hombro, que es una articulación que se mueve en tres planos y en tres ejes diferentes, es decir, que tiene un gran grado de libertad. Entonces podemos hacerlo acá tranquilamente. Entonces vamos a mirar y vamos a pasar este lapicerito en la mitad de esta hoja y lo que vamos a realizar es determinar, bueno, este hombro me está cortando en plano sagital, o sea, derecha e izquierda, y acá está sobre un eje de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces lo que va a pasar en este caso es que este plano sagital que me está cortando, si nosotros lo moviéramos solamente acá, vemos que solamente puede hacer esta función, él no puede hacer otra función. Entonces si lo vemos acá en el hombro, él haría esta función. ¿Listo? Entonces si lo hacemos continuo con el hombro, haría este movimiento de flexión-extensión, solamente con el papelito. Entonces acá podemos decir que la flexión y la extensión del hombro se puede dar en el plano sagital sobre un eje de derecha a izquierda. Pero entonces lo vamos a cambiar. Ya vamos a mirar. Bueno, entonces ahora la hoja me está cortando transversalmente. La vamos a poner en el hombro. ¿La hoja cómo se mueve? De derecha a izquierda. Es decir, que puede hacer rotación externa y rotación interna. Entonces, muy sencillo. El hombro se mueve en rotación externa y rotación interna a través del plano transversal sobre un eje superior e inferior. ¿Listo? Y vamos a mirarlo en la parte final, en la parte en la cual me divide el cuerpo de anterior a posterior. Entonces vemos que este realiza el movimiento de abducción. Entonces si lo pasamos a la articulación hace este movimiento. Entonces podríamos realizar que este proceso sea abducción y aducción del hombro. Se produce en un plano coronal sobre un eje anterior-posterior. Entonces, la idea es poderlo transpolar y lo podemos traspasar a este simple papelito y eso va a pasar en cualquier articulación. También pasa en nuestra cabeza, en el cual hacemos una flexión-extensión. También puede hacer una rotación externa o una rotación interna. ¿Listo? Y también podría ser una abducción o una flexión. Se pueden producir los tres planos. Entonces vemos que es muy fácil entender ese proceso y que ustedes lo pueden utilizar fácilmente para determinar en qué plano y en qué eje se mueve cada articulación. Posteriormente a eso vamos a mirar el tipo de palancas y en eso vamos a enfocarnos en que hay tres tipos de palancas, pero lo que más vamos a encontrar en nuestro cuerpo humano es la palanca de tercer género. Entonces, muy sencillo, cuando hablamos de la palanca de primera clase, palanca de segunda clase y palanca de tercera clase, lo tenemos que tener diferencia en los tres factores que intervienen en ella. Primero está lo que es la fuerza aplicada la vamos a entender como los músculos, luego el fulcro, que es el punto de apoyo, y luego la resistencia, es decir, lo que nos está generando pues la resistencia para vencer. Eso pasa en la primera palanca. En la segunda palanca está la fuerza aplicada, la resistencia se encuentra en la mitad y el fulcro se encuentra de parte de última, mientras que en la tercera palanca se encuentra la resistencia, la fuerza aplicada y el fulcro se encuentra de último. Entonces vamos a ver acá unos ejemplos muy sencillos. La cabeza es una palanca de primer género, ¿por qué? Porque tiene la fuerza aplicada, la vemos acá, tiene el fulcro y tiene la resistencia. Es que cuando hace contracción los extensores del cuello, vamos a generar que ese fulcro lleve hacia atrás la resistencia. Acá hay unas palancas de segundo género que son muy escasas en el cuerpo humano, entonces vemos acá que está el punto de apoyo que es el metatarso, encuentra la resistencia que es el calcáneo y se encuentra lo que es la fuerza aplicada que es el gastrosóleo. Y las palancas de tercer género, que son las que más vamos a encontrar, se encuentran acá. Entonces vemos acá el bíceps, el cual se encuentra insertado en la parte anterior del antebrazo.
Entonces lo que va a pasar en este caso es que el fulcro se encuentra primero, la fuerza aplicada segunda y la resistencia tercero. Entonces vemos que el fulcro se encuentra acá y que la fuerza aplicada se encuentra en esa zona. Lo mismo va a pasar con el tríceps, pero vamos a mirarlo en este proceso del tren inferior, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Acá vemos la extensión de cadera, acá se encuentra el fulcro. Los que sabemos un poquito de anatomía entendemos que el glúteo mayor se inserta en la parte posterior lateral del fémur y que puedas realizar extensión completamente de cadera y se encontraría resistencia en ese aspecto. Y en la flexión de cadera también pasaría lo mismo. Se encuentra este proceso en el cual se realiza la inserción del cuádriceps. En este caso se encontraría el fulcro o el punto de apoyo que se encuentra de primero y luego se encontraría la resistencia. Es decir, que cuando hacemos un squat jump o un salto, estamos interviniendo sobre palancas de flexión y extensión, palancas de tercer género, que sabiéndolas utilizar de manera adecuada, vamos a poder verdaderamente generar mayor fuerza, no solamente hacer movilidad, estabilidad, sino también la utilización biomecánica de esos aspectos importantes. Entonces, teniendo presente esto, debemos saber que las articulaciones, tanto los músculos y también los huesos, pueden sufrir procesos de compresión o de estrés. Entonces, hay estrés tensil, es decir, que puede tensionarse de lado a lado, más que todo pasa en los ligamentos o los tendones cuando se estiran o se elongan. Está el compresivo, que pasa mucho cuando sometemos a compresión la articulación, las vértebras lumbares o las vértebras torácicas, ellas resisten muchísima compresión. Y está lo que es el shear strain, que hace referencia a dos fuerzas contrarias y que eso también se puede conocer como el proceso de cizalla. Entonces, hay unos grados de cizalla, hay unos grados de compresión que puede soportar nuestra columna vertebral. Y en este caso vamos a citar al profesor McGill, que habla de que los diferentes ejercicios no pueden tener una compresión mayor a 3000 newton y no pueden tener una cizalla raquídea mayor a 500 newton. Y que en este caso muestra un ejercicio muy simple en TRX que dependiendo de inclinación, en este caso vemos inclinaciones muy avanzadas, pero que verdaderamente generan una compresión raquídea de 2627 newton y una cizalla raquídea de 1596 newton, es decir que es menor a lo que puede soportar la columna vertebral sana. Sin embargo, si somos personas que tenemos patrones disfuncionales de movimiento, es muy probable que esos grados de compresión o esos grados de newton que podemos soportar o de fuerzas que puede soportar nuestro cuerpo sean muchísimo menor. Entonces hay que poner mucho cuidado con ese proceso y tener en cuenta las palancas en las cuales estamos trabajando. Acá vemos el fulcro, acá vemos la fuerza aplicada y acá vemos la resistencia. Entonces fulcro, fuerza aplicada, perdón, fulcro, fuerza aplicada y resistencia. Entonces si nos vamos acá a este proceso, vemos que está el fulcro, es una palanca de segundo género, lo que estaríamos en el TRX, fulcro, resistencia y la fuerza aplicada. Entonces vemos que las palancas están cotidianamente en nuestro proceso de entrenamiento y por eso hay que tenerlas muy presentes. Acá también tenemos que vencer mitos. En muchas ocasiones les he mostrado y les he insistido demasiado sobre la sentadilla y acá en muchas ocasiones pasan diferentes estudios que eso depende mucho de la estructura y morfología, pero en este caso vemos que una persona que por intentar realizar que la sentadilla no pase, la rodilla no pase la punta de los pies, vemos que tiene alrededor de 302.7 torque en la cadera y un torque en la rodilla de 117.3, mientras que si la rodilla pasa va a tener un torque en la cadera de 28.2 y un torque en la rodilla de 150.1, es decir que digamos que la fuerza vertical no va a caer completamente sobre la columna lumbar y va a ser mucho más saludable en ese proceso, y el brazo de momento va a ser muchísimo mejor entre la barra y la cadera, entre la barra y la rodilla. Para terminar, tenemos que tener presente una cosa, muchachos, profes, preparadores físicos y redactadores. Tenemos que basarnos sobre esta ley del mínimo de Liebig, el cual se aplica al dolor. Eso es una cuestión aplicada a la agricultura, el cual dice que sencillamente si nosotros atacamos, en este caso este balde, atacamos la maderita que se encuentra más disminuida o en menor tamaño, es muy posible que el dolor no aparezca. Es decir, es muy posible que queramos mejorar movilidad, estabilidad, fuerza, pero nosotros no somos perfectos, tenemos muchas variables que corregir. Por eso es necesario que nos enfoquemos en la que se encuentra más débil para luego poder ir corrigiendo las otras. No atacar por acá porque verdaderamente el dolor se puede presentar por esta zona primero, entonces tenemos que detectar cuál es la variable o cuál es la acción que nos está generando muchísimo más dolor. Niños, esto es todo por hoy. La recuperación de una persona no está dictada por las variables totales disponibles, sino por la variable más limitante.
Dios los bendiga, los quiero mucho. Chao, chao.